El autor al que hago referencia es Howard Philip Lovecraft. Lovecraft fue un escritor norteamericano que nació el 20 de agosto de 1890 en Rhode Island, Providence. Providence es una localidad que queda a 304 kilómetros de Nueva York, como para que se den una idea. Este mismo autor falleció el 15 de marzo de 1937. O sea, murió muy joven, a los 37 años. Lovecraft escribió relatos, novelas fantásticas y novelas de horror. Alternó los viajes por el mundo y con largos periodos de reclusión en su casa a causa de una enfermedad. Era un lector apasionado y un aficionado a la astronomía. Y además, también un aficionado a las diversas mitologías, sobre todo la árabe y la griega. Su abuelo se hizo cargo de su educación. Tras la muerte de su padre, le introdujo en las historias góticas de terror. Sus ideas de lo fantástico se sintetizan en este fragmento de un artículo de él mismo en 1933, que dice así: los intereses que me llevaron a la literatura fantástica aparecieron muy temprano, pues hasta donde puedo recordar claramente me encantaban las ideas e historias extrañas, y los escenarios y objetos antiguos. Nada ha parecido fascinarme tanto como el pensamiento de alguna curiosa interrupción de las prosaicas leyes de la naturaleza, o alguna intrusión monstruosa en nuestro mundo familiar por parte de cosas desconocidas y de los ilimitados abismos exteriores. Estos textos que él escribió, su obra literaria, él creó una mitología que desarrolló en diversos relatos conocidos como los mitos de Cthulhu, que ahora voy a explicar qué es ese nombre tan extraño. Él en vida no tuvo un reconocimiento, no tuvo fama, no tuvo el reconocimiento que sí lograra en forma póstuma, y esto se debe gracias a la difusión de su obra por parte de amigos y conocidos, más específicamente sobre su amigo / discípulo Auguste Derleth. Entre sus obras se hallan tres periodos, ¿no? Todas marcadas por el pesimismo y el cinismo. Tenemos las obras de la época de las historias macabras, que va de 1905 hasta 1920. Las del ciclo onírico del sueño, de 1920 al 27. Y, vuelvo a repetir, los mitos de Cthulhu, de 1925 a 1935. Pero, ¿qué es Cthulhu? Cthulhu es una entidad que aparece por primera vez en el cuento La llamada de Cthulhu. Es una entidad cósmica de gran poder, una especie de dios extraterrestre, porque se menciona en el texto que viene de las estrellas, también conocido como dios primigenio, que se encuentra en un largo letargo dormido en las profundidades del Océano Pacífico en una ciudad hundida. Esa ciudad se llama Riley. Y aunque permanece dormido, o sea, dormido el sueño de la muerte, según se menciona en el cuento, su poder es tal que puede influir en el mundo y ejercer su voluntad desde las sombras del abismo marino. Su influencia se extiende no solo a sectas de seres humanos, sino también a razas de seres no humanos. Los mitos y los textos del ciclo del sueño conglomeran en temas muy comunes como lo prohibido, la influencia de seres no humanos en la humanidad, la culpa heredada, el destino, la idea de una humanidad constantemente amenazada y en peligro, la raza, el género y los riesgos inherentes a una sociedad cientificista. Cuando digo la raza me refiero a que hay algunos textos que claramente son bastante racistas en cuanto a mención de personas que vienen de otros países. Hay una frase extraída del cuento La llamada de Cthulhu: no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de los extraños eones, incluso la muerte puede morir. Es el mismo Lovecraft que en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, de 1927, escribió que la más antigua y más fuerte emoción de la humanidad es el miedo,
y el más antiguo y más fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. Lovecraft falleció en 1937 y en una lápida en el cementerio de Swan Point, Providence, no solo reza el nombre y el apellido Howard Philip Lovecraft, fallecido el 20 de agosto de 1890, nacido el 20 de agosto de 1890 y fallecido el 15 de marzo de 1937, sino que hay una frase debajo de esta inscripción que lo hizo famoso: yo soy Providence. Porque en la mayoría de sus relatos, Providence es el escenario de todas sus grandes historias de terror. Lovecraft se hizo de grandes amigos que formaron un círculo, el Círculo Lovecraft, con los cuales escribieron y compatibilizaron estos relatos de terror. A continuación voy a leerles un fragmento de La llamada de Cthulhu. Bien, tengan en cuenta que está sacado fuera del contexto, es un fragmento del cuento y dice así: no hay en el mundo mayor fortuna, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeado por los negros mares de lo infinito. Y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias que siguen sus caminos propios no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día, la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teófosos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de la unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que algún otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo por otra parte que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía y que si no hubiese muerto repentinamente hubiera destruido sus notas. Este es un fragmento del cuento La llamada de Cthulhu. Lovecraft también colaboró con otros autores, con otras visiones y se fueron complementando. Si tuviéramos que hacer un ranking de los 5 textos más importantes que ha escrito, podríamos hablar de, La llamada de Cthulhu, escrita en 1926, Dagon, de 1917, El templo, de 1920, El color que cayó del cielo, de 1927, y el caso Charles Dexter Ward. De todos estos textos hay versiones fílmicas, hay cortometrajes, hay música que se ha inspirado en estos relatos, también hay videojuegos. Por ejemplo, hay textos musicales de Metallica, Dream No More o Call de Cthulhu de 1984. Videojuegos como Alone in the Dark de 1992 o The Sinking City de 2019. Películas como por ejemplo El horror de Dunwich de 1970, la más reciente El color que cayó del cielo de 2019, la versión animada de Batman, La perdición que llegó a Ciudad Gótica, inspirada en muchos relatos de Lovecraft, y por cierto Dagon de Stuart Gordon de 2001. La cultura popular, el cine, la música, la televisión se han visto influenciadas por este autor.
que imprimió un nuevo giro en el género de terror que venía del siglo XVIII y le cambió el nombre. Género del terror, materialismo del terror. El horror cósmico. El horror cósmico tiene ciertas características. Voy a mencionar solamente 3 como para que cuando ustedes 11 de la lleguen a noche. este tipo de textos, naturalmente puedan reconocerlos fácilmente. En este tipo de textos, básicamente no hay héroes porque ningún hombre es lo suficientemente relevante como para decidir su propio destino. No todos los misterios se resuelven, de hecho los misterios no se resuelven porque no tienen por qué revelarse. El desconocimiento por parte del lector y de los personajes es la clave para, de alguna medida, entender estos textos. Se hace muchísima hincapié en la fragilidad del ser humano y su relevante e insignificante presencia en el universo de las cosas. La presencia de lo sobrenatural por sobre todas las cosas y lo irrelevante de la ciencia. Estas son algunas de las características que hacen del horror cósmico una de las características propias de